Wow. A veces Dios te va a movilizar de lugares, te va a sacar de ciertos escenarios porque es que no conviene que tú estés allí, porque son cosas que te apartan de su presencia. Wow, Entonces Dios te va a apartar, Dios te va a quitar cosas, Dios te va a quitar personas. Amén. En ese tiempo de búsqueda, en ese periodo de búsqueda, Dios te va a comenzar a mostrar entonces su gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te hablo tu hermano Christopher como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende y no te muevas. Tenemos una pastora que haga una palabra de parte del Señor. Prepara tu recipiente, tu vasija, para que reciba el maná del cielo. Así, sin más preámbulo, le pasará a la pastora para que esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Sí, saludos a toda nuestra audiencia, ¿verdad? En esta mañana. Mi nombre es la pastora Josefina Reyes, pastora profeta por la gracia de Dios. Hoy les traigo un mensaje acerca del poder del Espíritu Santo. Amén. Me congrego en la Iglesia de Dios de Bellocampo. Y por la gracia de Dios también el Señor me ha permitido llevar un ministerio que se llama Unidos con Propósito. Gloria. Amén. Tenemos ya varios años funcionando como ese ministerio y tenemos nuestra página de Instagram, se llama Mujeres con Propósito, @Mujeres con Propósito. Allí nos pueden ubicar. Bien, vamos a, sin más preámbulo, ¿verdad? Amén, amén. A darle un inicio a esta palabra en esta mañana, el día de hoy. Primeramente iniciando que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando del poder de Dios manifestado acá en la tierra. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la esencia de Dios mismo, ¿verdad? Manifestado aquí en la tierra. Amén. Aquella promesa que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos antes de su ascensión, ¿verdad? Antes de su ascensión al cielo. Y les dijo que se quedaran todos reunidos hasta recibir aquella promesa. Gloria. Pero quiero leer en el libro de Joel aquella palabra que fue profetizada por Joel aproximadamente en el 850 Wow. antes de Cristo, ¿verdad? Una palabra que hemos visto que ha sido un cumplimiento real en estos tiempos, y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice también en el 30, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día espantoso de Jehová. Pero todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual habrá llamado. Gloria. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vemos entonces que esa palabra tiene un cumplimiento tan vigente ahora en nuestros tiempos. Y esa palabra dio paso o cumplimiento cuando los discípulos estaban congregados en aquel día, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, cuando dice la palabra del Señor, que vino como un viento recio, como un estruendo Wow. de muchas aguas, y se posó sobre ellos, y fueron repartidas lenguas como de fuego, como señal al bautismo del Espíritu Santo, como señal a esa respuesta de Dios. Amén. Fue una evidencia. Cuando ellos comenzaron a hablar en lengua, dice la palabra del Señor, que fue para testimonio realmente de las personas que estaban allí, porque ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y cada quien de los que estaba ahí, según la región en la que estaban, podían entender el mensaje de parte de Dios. Wow. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el libro de Juan 16:7, dice: el Señor había dicho que convenía que Él se fuera para que entonces viniera al mundo la promesa. Pero yo quiero hacer una acotación, que nosotros en este tiempo hay muchas personas que a veces quieren salir, ¿verdad? Sí. Sin estar realmente todavía preparados o sin haber recibido la impartición o la unción del Espíritu Santo. Tenemos que entender que cuando somos llamados por Dios,
Dios nos llama y Él nos capacita. Wow. Amén. Él te capacita ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Tú no puedes salir a una obra en un ministerio sin ser capacitado primeramente por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo, tú recibes el sello del Espíritu Santo dentro de ti. Pero no es sino después, cuando tú comienzas a recibir la manifestación, y allí entonces comienzan a ponerse en evidencia los dones del Espíritu. Wow, Dios mío. Comienzan a ponerse en evidencia aquellas cosas que el Señor depositó en ti. Y entonces cuando comienza a cumplirse el propósito de Dios en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios y viniendo aquí a la tierra, Él se sometió a las leyes. Él le decía el apóstol al apóstol Juan el Bautista, él le dijo: Señor, pero tú vienes a mí para ser bautizado y yo no soy digno ni siquiera desatar la correa de tu calzado. Y él le dijo que convenía que cumpliesen con toda ley, que era necesario pasar por allí. Y entonces dice la palabra que una vez Jesús bautizado, dice que los cielos se abrieron y bajó y descendió el Espíritu Santo en él en forma corporal como de paloma. Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que recibió el Espíritu Santo para iniciar la obra del ministerio. Y dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que antes de la obra del ministerio, Jesús tuvo que pasar por el desierto. Jesús tuvo que pasar por ese valle, por ese desierto, para ser probado, para ser tentado por el enemigo. Santo. Gloria al nombre de Jesús. Asimismo hoy también, nosotros cuando recibimos, amén, gloria al nombre de Jesús, como estamos llamados por Dios, tenemos que pasar por diferentes valles, por diferentes situaciones, por desiertos, antes del Señor empujarnos o exhibirnos a la obra del ministerio. Gloria al nombre de Jesús. Dice en Lucas 4:1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán una vez de haber pasado los 40 días de ayuno, donde fue tentado por el enemigo. Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. Dice que entonces Jesús vino lleno del poder del Espíritu Santo. Es decir, fue guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Pero una vez que culminó su etapa de ayuno, dice que vino entonces lleno del poder del Espíritu Santo. Y en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder. En el poder, es decir, revestido del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para difundir el mensaje, para traer las buenas nuevas de salvación. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Que entonces en el libro de Hechos, volvemos entonces al libro de los Hechos, el libro de los Hechos capítulo 2 del 1 al 4 en adelante, cuando hablamos de la manifestación o la promesa que se fue recibida por medio del Espíritu Santo, estamos viendo el cumplimiento entonces de la palabra profética, aquella palabra que fue expresada por Joel. Wow. Amén. Vemos el cumplimiento y hoy en nuestros días yo creo que hemos visto las señales, hemos visto el cumplimiento de señales que avisan y alertan, ¿verdad?, acerca de la inminente venida del Señor Jesucristo, que es uno de los mensajes que no debemos de sacar de los altares, que es uno de los mensajes que no debemos sacar. Amén, gloria al nombre de Jesús, porque lamentablemente en estos tiempos ese mensaje ha ido disminuyendo, en vez de ir aumentando, ha ido disminuyendo dentro del pueblo de Cristo. Y nosotros estamos aquí, los que hemos sido llamados por Dios para estar al frente ahí de la batalla y tener la responsabilidad, amén, de conducir una congregación, de tener un liderazgo. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir alertando al pueblo de Dios, Santo. de seguir alertando a la humanidad y decirle que Cristo viene. Dios mío, que Padre. Cristo viene. Aquel que de repente lo esté dudando, lo ponga en duda en estos tiempos, yo quiero decirte en esta mañana que Cristo viene. Ay, santo. Amén. Cristo viene por un pueblo santo, Cristo viene por una iglesia, amén, sin mancha y sin arruga. Es bueno la manifestación de Dios, es bueno los dones, es bueno la manifestación del Espíritu Santo, pero lo más importante que debemos tener nosotros como llamados, como hijos de Dios, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gloria. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, no te jactes,
por las cosas, por las maravillas que hace Dios a través de ti, sino de que tu nombre realmente esté inscrito en el libro de la vida. Amén, como dice su palabra. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, siguiendo con la palabra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios te entrena, Wow. te capacita, te unge, gloria al nombre de Jesús, aleluya. El mismo Jesús, como vimos, fue ungido por el Espíritu Santo de Dios, amén. Dice la palabra en Hechos 10:38, cuando Pedro fue hasta donde Cornelio a llevar aquella palabra, amén. Dice que él comenzó a predicar, comenzó a dar la palabra. Y aun cuando no había terminado todavía aquel discurso, aquella palabra, dice la palabra del Señor, que cayó el Espíritu Santo Dios. sobre todas aquellas personas que estaban allí. Gloria al nombre de Jesús. Es decir, que no hubo ni siquiera una imposición de manos, no hubo, sino que hubo una manifestación del poder de Dios en ese momento. Porque a veces nosotros en este tiempo vemos quizá carencia de manifestación. Wow. Gloria al nombre de Jesús. Eso está dependiendo de nuestro nivel de búsqueda, de nuestro nivel de intimidad. El nivel de intimidad con Dios, el nivel de búsqueda con Dios es lo que va a determinar que ese poder se desarrolle en nosotros. El Señor, cuando iba haciendo milagros y sanidades, vemos la historia de aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Había mucha gente que apretaba a Jesús. Sí. Pero la palabra del Señor dice que cuando esta mujer le tocó, él sintió que poder y virtud había salido de él. Solamente con el toque de esta mujer, el poder de Dios se manifestó en ella y la sanó. Santo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿pero y por qué? Quizá en estos tiempos no vemos esta manifestación. Ay, santo. Gloria al nombre de Jesús. Porque nos hemos descuidado en la búsqueda, en la intimidad, en realmente exaltar el nombre de Cristo, en ponerlo a Él como la prioridad, porque nosotros realmente somos solamente vasijas de barro en sus manos. Sin Él no podemos hacer nada, no tenemos ningún poder, no tenemos nada. O sea, sin el poder del Espíritu Santo no podemos ejecutar las obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Pastor, y con respecto, quiero hacerle como alguna pregunta, como estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Quizá hay personas que tienen mucha incógnita. ¿Cómo mantener el Espíritu Santo en nuestra vida? Gloria al nombre de Jesús. Es a través de la vida de comunión. Tiene que haber una vida de comunión constante, continua. La palabra del Señor nos dice que podemos orar primeramente en todo tiempo, orar sin cesar. Es decir, mira, yo lo voy a decir como testimonio, o como parte de una referencia mía personal. Si yo estoy en mi casa y mientras que yo estoy lavando, mientras que yo estoy fregando, mientras que yo estoy cocinando, en esos momentos yo no dejo mi mente nada más allí, ¿me entiendes? Como ahí en la nada o pensando en cosas que no me edifican. Sí. Yo comienzo a meditar en Dios, comienzo a meditar en su presencia, pero también aparto el tiempo para estar con Él. Agarre eso, Dios mío. Es apartar el tiempo para tú estar con Él, porque es que si tú no tienes, Él es tu amigo. Si el Espíritu Santo es tu amigo, pero tú no te sientas para compartir con ese amigo, para tener esa relación, para tú contarle tus cosas o para tú acercarte o escucharlo, porque no es nada más contarle tus cosas. Santo. Es sentarte a escuchar qué tiene Él para decirte. No es solamente nada más ir, solamente a pedir, sino también a ministrarle a su presencia. Es ministrarle a Dios y a su presencia, gloria al nombre de Jesús. Entonces, esas son de las partes, de las cosas claves que te ayudan a permanecer en esa comunión con el Espíritu Santo. Y por supuesto, el tener una lectura constante de su palabra. Tienes que tener un fundamento en su palabra, porque si no hay palabra, si no hay fundamento en la palabra, entonces nuestra vida no está realmente cimentada como Cristo quiere que nuestra vida esté cimentada en Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Muy impresionante escucharle hablar sobre cómo mantener el Espíritu Santo, pero también tengo otra pregunta, ya que muchas personas siempre preguntan, ponen que no entiendo cómo ser lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser lleno. Yo quiero que usted me diga cómo ser lleno del Espíritu Santo en la vida de una persona. Ser lleno del Espíritu Santo, mira, primeramente tú tienes que anhelarlo. Tienes que anhelar el ser lleno del poder de Dios. Porque cuando tú recibes a Cristo,
tú inmediatamente el Espíritu Santo llega y entra en tu corazón y te marca con un sello como hijo de Dios. Wow. Ya tú eres marcado, ya tú eres apartado, sellado por Dios. Pero en la constante búsqueda allí es que comienzas tú a recibir. Como Jesús recibió el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo lo guió y lo apartó, como hablamos al principio. Fue apartado. Él se fue a un ayuno o fue llevado a un ayuno. El ayuno, la oración, la comunión con Dios, esto es lo que te permite, amén, que tú tengas esa cercanía. Es decir, tú tienes que morir a tu yo para que Él pueda manifestarse y el poder de Dios pueda manifestarse en ti. Tú tienes que morir a tu carne, a tus deseos, a tus pasiones, a todo. A veces tienes que renunciar a cosas. A veces el Espíritu Santo, porque la adoración consiste al Espíritu Santo y recibir su presencia y su poder consiste a veces en que tú tienes también que renunciar a cosas que tú sabes que a Él no le agradan. Wow. A veces Dios te va a movilizar de lugares, te va a sacar de ciertos escenarios porque es que no conviene que tú estés allí porque son cosas que te apartan de su presencia. Wow, entonces Dios te va a apartar, Dios te va a quitar cosas, Dios te va a quitar personas. Amén. En ese tiempo de búsqueda, en ese periodo de búsqueda, Dios te va a comenzar a mostrar entonces su gloria. En la medida que tú intimas con Él, tú comienzas a conocerlo a Él. Entonces Él comienza a revelársete de una forma como dice su palabra. Comienza las experiencias con Dios, comienza la vida de lo sobrenatural con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Comienzas a tener experiencia, comienzan los dones a desarrollarse, así comienza la sabiduría de Dios a entrar en tu mente, en tu corazón. Comienzas a entender su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y todo eso es por medio del Espíritu Santo. Wow, Dios mío. Escuchar a usted, pastor, hablar sobre los dones, ya que el apóstol Pablo comienza a hablar en Corintios. Hay muchas personas que dicen, yo nunca he hablado lengua, no tengo don de discernimiento de espíritu. Y como hay diferentes manifestaciones, ¿cómo desarrollar los dones o cómo conseguir los dones del Espíritu Santo? Mira, por lo menos con la búsqueda constante, esa es una, a través de su palabra y pedirle al Señor que te dé el discernimiento, que te dé para tú entender cuáles son aquellos dones. Mira, en el año 2013, 2014, sí, fue la primera vez que yo tuve un encuentro, digamos así, de esa manera con Dios. Desde muy niña yo anhelaba escuchar la voz de Dios, escuchaba las experiencias de otras personas, testimonios de otras personas, pero yo siempre anhelaba querer más, conocer más. Esa es una de las cosas, tener hambre. Si tú no tienes hambre por la presencia, si tú no tienes hambre por Dios, ¿me entiendes? No es posible. Tienes que tener esa pasión, esa hambre, esa necesidad. Amén. Mío. Entonces yo comencé a tener esa hambre, esa necesidad. Y en ese tiempo, cuando el Señor tiene ese encuentro, yo tengo ese encuentro con el Señor, recuerdo, yo tenía un tiempo de estar apartada del camino. Santo. Pero cuando tú eres marcado, sellado por Dios con un propósito, el propósito de Dios te alcanza y te atrae de donde tú estés. Gloria al nombre de Jesús. Y fue entonces en ese momento, recuerdo que yo estaba viendo unos videos por YouTube de unos predicadores que por cierto han venido a esta plataforma, y yo estaba viendo esos videos y me sentí como muy confrontada con ese video que yo vi. Recuerdo que yo me levanté y me fui a la cocina porque iba a hacerle la cena a mis hijos. En ese momento estaban pequeños, y cuando yo estoy ahí, yo comienzo a escuchar una voz que me dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Me dijo: yo soy el que soy quien te habla, yo soy el que soy quien te llama, ve y dile a tu familia que yo soy, está hablando contigo. Yo sentía mi cuerpo que tembló de la cabeza a los pies. Aleluya, mi alma adora a Cristo. Yo comencé a temblar en ese momento, y cuando yo voy entonces a la sala, mi madre estaba sentada allí, y yo le digo: mami, yo escucho una voz, yo escucho la voz de Dios que me está hablando y me está diciendo: yo soy el que soy. Y en ese momento me toma el espíritu y yo comienzo a profetizar. En ese momento yo no sabía lo que era profetizar, yo no sabía, o sea, lo había escuchado pero no lo había experimentado. En ese mismo momento me tomó el Espíritu Santo de Dios. Después de 2 semanas de haber estado reconciliado con Dios, vino esta experiencia con Dios. Imagínate tú, o sea, de 2 semanas ahí vino esta experiencia con Dios.
Y entonces fue cuando el Señor comenzó a hacer ese trato conmigo desde adentro, porque es que el trato comienza desde el corazón, Santo. desde el interno de tu corazón. El Espíritu Santo de Dios comenzó a ministrarte y se despertó entonces esa hambre, esa necesidad. Wow. De comenzar a buscarlo más, de comenzar a buscar de su presencia, de orar más. Apartaba el tiempo para yo orar. Teníamos una habitación que era enteramente dedicada solamente para entrar a orar, para cuando quisiéramos hacer un retiro. Estaba dentro de la casa apartada para Dios. Era su espacio, el espacio para intimar con Él. Y entonces en ese espacio donde uno comenzaba a intimar con Él, entonces allí yo entendí, porque comenzó el Espíritu Santo una y otra vez a hablarme, y cuando esta voz venía a mí, ya el Espíritu me daba el discernimiento para entender que era realmente la voz de Dios la Santo. que me hablaba, gloria al nombre de Jesús, para entender que era la voz de Dios que estaba hablando conmigo. Y fue cuando en ese momento me decía, porque yo te escogí aún desde el vientre de tu madre, Santo. yo te aparté, yo te separé, y así sucesivamente, y hasta el sol de hoy. Dios ha sido tan bueno, tan fiel, tan maravilloso. Mira, yo te puedo decir, hoy yo estoy sentada aquí y yo me siento honrada de estar aquí en este lugar. Yo le doy gracias a Dios. Puedo testificar que hace aproximadamente quizá unos 2 años, yo me vi sentada en un lugar como este, sin saberlo. Me vi sentada en un lugar como este y no conocía todavía realmente lo que era Excelencia Cristiana. Yo nací en Venezuela, son 5 años acá en el país. Venimos de allá por la situación que estábamos pasando en aquel lugar. El Señor nos trae para acá y aquí es donde comienza Dios a comenzar a desarrollar lo que es la obra del ministerio. Santo. Amén. De hecho, el Señor me dio la palabra cuando estaba allá y me decía, tú estás allá embarazada del propósito, pero que era aquí que iba a dar a luz ese Dios propósito. mío. Y estoy viendo el cumplimiento de Dios fielmente. Hoy se hace un mes del fallecimiento de mi madre. Wow. Hoy justamente se cumple un mes. Mira, yo puedo darle la gloria y la honra a Dios, mira, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Porque quien me ve a mí ahora no piensa que yo perdí a esa persona, que era como quien dice, era el pilar de la familia. Por ella yo conocí a Cristo. Santo. Ella fue la que me condujo al camino. A la edad de 5 años hice mi primera confesión de fe. A la edad de 7 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. 5 años. En un culto de niños. A la edad de 7 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y desde ese día ha sido mi compañero fiel. Como te dije, aún en el tiempo en que estuve quizá apartada de Dios, Él nunca se apartó de mí. Él siempre estaba allí, hasta que nuevamente me hizo entrar nuevamente, y hasta el sol de hoy, desde ese año 2013 hasta hoy, me ha permitido permanecer fiel en su camino. Wow. Amén. Entonces, son una de las tantas experiencias que he podido tener, y como te decía, el estar aquí para mí es un motivo de honra y es un motivo de darle como ese homenaje a mi madre, que pude decirle muchas veces en vida, mami, gracias, porque lo mejor que tú me pudiste dar a mí fue conocer a Jesús. Santo. Es el mejor legado, es lo mejor que tú puedes darle a tus hijos, es instruirlo en el camino del Señor, enseñarlos a amar a Dios. No es llevarlos nada más a la iglesia por llevarlos, no es llevarlos porque papi y mami son cristianos y porque ellos tienen que ir, porque es como una rutina y convertirlo en una rutina. No, es que ellos entiendan quién es Jesús. Wow. Es que ellos entiendan quién es Dios. Es que tú los hagas entender desde que son niños que ellos vinieron con un propósito aquí a la tierra. Santo. Amén. Es enseñarlos a amar a Dios, es enseñarlos a amar su presencia, porque son cosas que lamentablemente se han perdido, varón. Se han perdido, y los niños, desde allí, el Señor dice, instruye al niño en su camino. Si yo no hubiese sido quizá instruida como fui instruida, no tuviera la solidez y las raíces que tengo hoy en Dios. Amén. Así Amén. Cuando tú instruyes al niño en su camino, en su palabra, y no lo haces y no lo conviertes en una rutina que solamente voy y lo llevo y lo suelto allí. Amén. O voy y lo llevo a la iglesia y le doy la tablet para que se entretenga, como se usa hoy en día. Antes nosotros nos sentaban era a escuchar el mensaje de la palabra. Amar la presencia de Dios, amar el Espíritu Santo de Dios.
Te estoy testificando que con la edad de 7 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a la edad de 7 años. Es un privilegio. Eso es un privilegio. Amén. Y eso es tener pasión por Dios. Eso es tener pasión por su presencia, y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia retome, que los jóvenes retomen la pasión. Amén. Por amar al Espíritu Santo, por amar su presencia, por buscarle en todo tiempo y en todo lugar. Wow, es muy impresionante escucharle hablar de que usted a la edad de 7 años recibió el bautismo. Eso es algo que es un privilegio delante del Señor, ya que Amén. Su mamá le instruyó los caminos del Señor. Y como usted toca un punto muy importante diciendo que ahora mismo los padres simplemente llevan a los niños, digan, jueguen ahí, salten. Y vemos que hay un desorden con los niños. Eso se veía lindo como usted ve a los niños de 7, 8 años recibiendo el bautismo, hasta hablando lengua y profetizando. Amén, por claro este tiempo, sí. ¿no, pastora? No, eso se ha perdido realmente. Y es necesario retomar esto. Yo quiero dar como ese mensaje y ese llamado para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, amén, en todas partes, retome también esa posición. Que no se olvide de los niños, que no se olvide de esos jóvenes, de esos adolescentes, de esos muchachos que están en esa etapa difícil. Amén. Son un potencial grande en las manos de Dios. Vamos a darle participación, vamos a ayudarlos, vamos a instruirlos, vamos a reforzar eso que papi y mami también dan en la casa, pero vamos a hacerlo también. Vamos a incluirlo a más actividades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas actividades, hay muchas cosas dentro de la iglesia, sí. Pero realmente esas cosas nos están llevando, nos están conduciendo a buscar el poder de Dios, Ay. a buscar la presencia de Dios, o nada más estar allí por cumplir con un requisito, por llenar un requisito, o por decir yo participé allí. Ay, santo. Es amor por su presencia, es pasión por su presencia, es que recibas el poder de Dios. Amén. Eso es lo que está buscando Dios. Amén. Y que el Señor Jesús sea el centro. Que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestros hogares. Wow, y muy impresionante, ya que el libro de los Hechos, Jesús antes de irse, dice que reunió a los discípulos. Amén. Tomás estaba afuera, pero Judas ya se hubiese quitado la vida. Sí. Dice que él sopló y le entregó el Espíritu Santo. Cuando se lo entrega, ellos se fueron al aposento, ya que Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, gloria a Cuando Dios. estaban ahí reunidos, ahí vino la promesa que Joel profetizó. Amén. La llenó el Espíritu La Santo. llenura Dice que del vino un Espíritu soplo, Santo. un viento recio, Amén. que llenó toda la casa. Gloria Dice a que Dios. fueron llenos del Espíritu Llenos Santo. del Espíritu Santo. Un requisito muy importante, no te puede mover a hacer una asignación si no tienes el Espíritu Santo. Amén, así Porque es. estamos viendo muchas personas que salen, predican, pero no están siendo llenos. Amén, Lo que gloria te a va a dar Jesús. respaldo en tu Aleluya. vida, en tu ministerio, en tu Gloria a familia, Dios. es que tú tengas el Espíritu Santo. Amén, Hay escasez. aleluya. Hay escasez del Espíritu Santo porque las personas están muy afanadas. Así Tienen es. más tiempo en el trabajo que el Así Espíritu es, Santo. así Lo es. más importante en tu vida es que tú tengas el Espíritu Santo, el Consolador. La pastora decía que se hizo amigo de él. Escuche esto. Estaba apasionado por él, una relación íntima Amén, con él. así es. Porque las personas tienen el Espíritu Santo, pero no lo conocen. Así es. Hay que Viven, conocerlo. caminan, pero no lo conocen. Hay que conocerlo. No tienen una relación. Gloria a Usted Dios. dice que él hablaba con usted. Así es. Le hablaba. Por eso, pastora, yo creo que usted, en estos minutos que quedan como 5 minutos, ¿cómo identificar cuando el Espíritu Santo te está hablando? Gloria a Dios. Mira, en mi caso por lo menos particular, Sí. yo le doy la gloria a Dios. Primeramente, Dios te da el discernimiento, la sabiduría para entender. Dice que todo lo que hace Dios es bueno, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay momentos en los que Dios va a hablar a tu mente o va a hablar a tu espíritu. Wow. Y tú lo vas a tomar quizás como un pensamiento. Tú puedes estar de repente haciendo alguna actividad y de repente viene a ti como una palabra. Por lo menos si tú estás pasando por un momento de repente de angustia y tú puedes percibir como que dentro de ti esa voz te dice, hijo, ten paz. Uf, wow. O te viene de repente y te habla por un texto de la palabra. Ese es el Espíritu Santo en acción dentro de ti, hablando a tu mente, hablando a tu espíritu, hablando a tu corazón,
para darte fortaleza. Mira, cuando pasó el proceso de mi madre, nosotros estábamos orando a Dios por un milagro. Santo. Mi madre fue a un proceso de cirugía. Fíjate que hablando del poder del Espíritu Santo, pero también lo que es la voluntad de Dios, porque también tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Estábamos buscando todos los donantes para que ella fuera a la cirugía y yo le decía, Señor, si todos los donantes aparecen pronto, comencé a poner señales al Espíritu. Entonces, esa es una forma que tú comienzas a identificar que Dios está allí y es la forma de Dios contestarte o de Dios hablarte también. Santo. Tú le pones como señales y esas señales son contestadas por Él. Entonces, así sucesivamente Dios fue organizando y poniendo todo en orden y dándole a ella, tú sabes, esa certeza, esa seguridad para que ella fuera el proceso de la cirugía. Y de hecho, ella pasó y rebasó la cirugía. Wow. Fueron las complicaciones las que, lamentablemente, ¿verdad? Pero el Señor me hizo entender realmente que fue su voluntad. Y lo más tremendo es que Él pudo mostrar en mi espíritu cuando su espíritu iba saliendo como de su cuerpo y podía ver esos ángeles que estaban allá a la espera de Él. Eso fue en el hospital mientras orábamos fuera de rodillas. Wow. Frente a la cabina o al lugar donde mi mamá estaba en cuidados intensivos. Dios dando como ese consuelo. Esa, tú sabes, como esa certeza. O sea, que a veces oramos a Dios por algo. Queremos que Dios haga algo a nuestro favor y creemos que de repente para nosotros el milagro era la voluntad de Dios. Pero resulta que la voluntad de Dios no fue esa, sino que la voluntad de Dios fue llevársela porque había culminado el tiempo. Wow, Dios mío. De Dios en ella. Ya ella había cumplido su propósito y su asignación aquí en la tierra. Entonces, sí, hay que pedir discernimiento a Dios para poder identificar cuando Dios nos habla y de la forma que Él lo hace. Y una de las cosas también que Él siempre, lo que Dios nos habla, tiene que tener base bíblica, tiene que estar basado en su palabra. Amén. Santo. Gloria yo creo a que la Jesús. pastora, en esta atmósfera profética que hay, yo creo que lee una oración. Pues tú de aquí que te sientes un poco triste, depresivo, se siente solo. Amén. Como estamos hablando del Espíritu Santo y lo conocemos como el Consolador, que Amén. te guía a toda Gloria justicia a Dios. y a toda verdad. Pastora, ¿puede leer una oración por esa persona? Amén, gloria al nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira a cada persona que está en este momento, Señor, a través de esta plataforma, Dios, y que necesita, Señor, de ti recibir el consuelo, recibir una palabra de vida, una palabra de esperanza. Señor, que seas tú obrando, Señor, Padre Santo, en la vida, en la mente, en el corazón de toda persona, Dios mío, de la gloria. Que en este momento, Señor, tiene hambre, tiene sed de ti, de aquella persona que quizás está atravesando algún momento difícil, Señor, en su hogar, en su familia. Señor, que seas tú interviniendo, Señor, en su familia, en sus hogares, Señor, en los hijos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo respuesta veraz, Señor, y oportuna, Señor, oh Dios mío, a cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión en este momento. Espíritu Santo, que seas tú, alabashekendarabayaya. Que tienen aquí anda la bashaya. Señor, que tu presencia, Señor, sea, Padre de la gloria. Señor, en cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión y que puedan sentir el toque fresco de tu presencia en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda alabanza, Señor, en esta mañana, en este tiempo, Señor, a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Wow, impresionante, Gracias, tremendo, tremendo lo que la pastora ha soltado en el día de hoy. Yo sé que Gloria a mucha Dios. gente fueron edificados, fortalecidos a través del Espíritu Santo. La Gloria a presencia del Señor está aquí en esta cabina. Y también sé que está en tu casa también. Amén, Así que, gloria a pastor, Dios. así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Declaro Amén, mi expansión hermano. en su ministerio y también en su iglesia, multiplicación. Amén. ¿Puede pedirte esa bella audiencia que está ahí? Sí, pues muchas gracias a toda la audiencia que tuvo a bien escuchar este programa en esta mañana. Muchas bendiciones. Quien les habla, su hermana Josefina Reyes. Amén. Amén, amén. Así que suscríbete al canal de Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de Unción. Activa la campanita y pon ahí la palabra que más te gustó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino.
Muchas gracias. Y esto fue la hora de la unción.